Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Se escucha? Sí, se le escucha, profe. Gracias. Buenos días, Bueno, profe. buen día. Creo que ya están viendo la pantalla que estoy compartiendo. ¿Sí? No. Esperen un ratito que voy a ir trayendo. Vamos a hacer al revés. Comenzamos en un ratito, mientras se terminan de conectar. ¿Estamos? ¿Comenzamos? Hoy ya comenzamos la tercera y última parte de grafos, que esta parte es la última que entra en el primer parcial, así que sería el último tema que queda incluido dentro del primer parcial. Hasta ahora siempre habíamos trabajado con grafos, ¿sí? Y habíamos aprendido que los grafos podían tener ciclos, como el grafo que ven aquí. Pero si ustedes se fijan, la estructura con la que vamos a empezar a trabajar es la que ven a la derecha y que tiene color amarillo, ¿sí? Que son los árboles. ¿Qué característica tienen los árboles? Siguen siendo grafos, seguimos trabajando dentro de teoría de grafos, solo que ahora le vamos a añadir alguna novedad. ¿Cuál es la novedad? El que le vamos a sacar, eh, esto lo había dejado como para repaso, pero vamos un poquito más rápido, ¿sí? ¿Qué es lo que le vamos a sacar? Hasta ahora los grafos podían contener ciclos, pero ahora la característica dos características les vamos a pedir es que no tenga ciclos, ¿sí? Entonces, si piensan un ratito, yo tengo este grafo. ¿Es posible eliminar el ciclo? ¿Puedo sacar alguna arista y obtener como resultado un grafo sin ciclos? ¿Qué dicen? ¿No? ¿A qué se refiere? O sea, ¿a qué se refiere con sin ciclo? Miren el grafo que tenemos ahí del lado izquierdo, que tiene las aristas amarillas. Ven que lo amarillo constituye un ciclo, ¿sí? ¿Es posible que yo saque una de las aristas y obtenga un grafo que no tiene ciclos? Sí.
Claro, podría sacar una arista. ¿Cuál? A ver, ¿cuál podríamos sacar? La B. La B. Bueno, entonces si sacamos a B, me quedaría acá el vértice A, el vértice D, el vértice C, el vértice B, ¿sí? Y acá me quedaría el vértice E. Lo que obtengo, ¿qué clase de grafo es? ¿Conexo o no conexo? Conexo. Obtengo como resultado un grafo conexo, pero ¿tiene ciclos? No, no, no tiene ciclos. No tiene ciclos, es un grafo conexo pero sin ciclos. Cuando no tiene ciclos, vamos a decir que es acíclico. Entonces, si yo hago el subgrafo restante respecto de una arista, en este caso de la arista AB, fíjense que esta es la arista que estoy sacando, obtengo un nuevo grafo que sigue siendo conexo, cua- porque había un ciclo antes, y ese grafo conexo a su vez se vuelve un grafo acíclico, que no tiene ciclos, ¿sí? Bueno, el grafo que tenemos aquí a la derecha, que ustedes ya identifican como un árbol, es un grafo sin ciclos, pero también es conexo. Entonces, lo que obtuvimos acá como resultado, al quitar una de las aristas, es un grafo conexo y acíclico que es un árbol. Pregunta, ¿qué pasa si yo a este árbol decido agregarle una arista? ¿Qué va a pasar? Si se le agrega una arista de E a F, por ejemplo, pues no sería un árbol, porque ya tendría un ciclo. Exactamente. ¿Puedo agregar alguna arista sin agregar un ciclo? ¿Qué pasa cada vez que quiero agregar una arista? ¿Qué observan cada vez que intento agregar una arista? ¿Observan algo o no? ¿Qué pasa? Cualquier arista que yo quiera agregar, ¿qué le suma al grafo? Y le crea ciclos. Un ciclo. Exactamente. Cada arista que yo agregue, fíjense que intento conectar de distintas formas las aristas y siempre termino obteniendo como resultado un ciclo. ¿Sí? Ok. Eso nos va a llevar en un ratito a propiedades que tienen este tipo de estructuras y esa es la razón por la que los informáticos terminamos usando, sobre todo la teoría de grafos, lo que más utilizamos son los árboles, ¿sí? Justo por este grupo de características. Entonces, la definición, si ustedes van al apunte, les define formalmente al árbol como un grafo conexo y acíclico, ¿sí? Conexo. ¿Recordamos que era conexo? ¿Cómo habíamos definido un grafo conexo? Un grafo Que se- conexo es todo grafo en el cual partiendo de una arista BI se puede ir a cualquier arista BJ y viceversa. Muy bien. Utilizando esa sucesión o esa cadena de vértices y aristas que habíamos definido, ¿sí? Ok, entonces, tenemos el grafo conexo y tenemos que es acíclico, tengo el árbol, ¿sí? El acíclico lo acabamos de ver. Entonces, de todo lo que tienen ahí, ¿sí? Le llamemos el grafo uno, grafo 2, grafo 3, grafo 4. ¿Cuáles serían árboles? El uno. El uno sería un árbol, perfecto, que es lo que dice acá arriba, ¿sí? Es un grafo que es conexo y acíclico. Este no sería un árbol, ¿por qué? Porque tiene ciclo. Tiene un ciclo, ¿sí? Entonces, aunque es conexo, no cumple con la condición de ser acíclico.
El que sigue, ¿qué problema tiene? El 3 No es conexo. no es Un conexo, por lo tanto, digrado. no es un árbol. Sí, fíjense que ahí empieza a introducir un concepto que es el concepto de bosque. Porque si yo miro este de forma individual, ¿qué pasa? Es un Y si árbol. miro, Son dos árboles. exactamente, entonces ahí es como que tengo un conjunto de árboles, ¿verdad? Cuando tengo un conjunto de árboles, en realidad digo que tengo un bosque. Entonces, aunque son acíclicos y no me forman un árbol, sí pueden formar un bosque, un conjunto de árboles. ¿Ok? Ese es el nombre que le vamos a dar cuando tengamos varios grafos que son no conexos, pero son acíclicos. ¿Sí? Como en este caso. Y este sería un árbol. No. El primero no y el segundo sí. Muy bien. Pero así como bloque unido, primero vamos como el bloque. El bloque unido es un árbol No. y justifiquen el por qué no es un árbol. Porque A eso es vamos, conexo. y estoy intentando apuntar. No es un árbol porque es conexo. No es un árbol porque Es cíclico, digo. es Y es, cíclico. y es conexo. Perfecto. Y además, fíjense que E y F no tiene conexión con A o con B, ¿sí? Entonces, además, así como bloque, es No no es conexo. conexo, ¿sí? Pero si los miro como, como componentes y que analizo cada componente de forma individual, del lado derecho sí tendría un árbol y del lado izquierdo no, porque acá sigo teniendo este ciclo, ¿ok? Ya estoy mirando ahora de forma individual. Entonces, ahí justifican que hay un ciclo, no tienen ni siquiera en esa componente del lado izquierdo un árbol, ¿sí? Solo habría un árbol del lado derecho. Así que tampoco puedo armar un bosque, ¿verdad? No, tampoco. Tampoco. A eso vamos a diferenciar. No tengo ni siquiera el bosque, la posibilidad de considerarlos como árboles de forma independiente, ¿sí? Entonces, yo tengo un bosque aquí. Sí. Sí. Muchas veces, de hecho en el apunte lo tienen, a los bosques se los define como subárboles, ¿sí? Porque yo podría armar algo así, de un árbol más grande, ¿sí? Entonces, cuando los vean así sueltos, a veces pueden pensar que ese grupo de árboles pueden unirse de alguna forma, ¿sí? Así que por eso nos interesan igual los bosques, porque a veces podemos encontrar una estrategia para manejarlos como un árbol. Y una de las propiedades fundamentales que tienen los árboles es la relación que existe entre el número de vértices y el número de aristas. Esto se puede ver acá. ¿Qué pasa cuando tienen un vértice? ¿Cuántas aristas pueden hacer? Solo un vértice. ¿Cuántas aristas puedo hacer? Recuerden que es acíclico para hacer árbol, ¿no? Cero. Cero. Exactamente. Claro. No puedo tener ninguna arista, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo dos vértices? Una arista. Exactamente. No puedo hacer más porque en el momento en que intento agregar una arista más, ya formo un ciclo, ¿verdad? Pierdo la condición de árbol. Con tres, exactamente dos aristas. Entonces ven que a medida que aumenta el número de vértices, se mantiene la relación que hay entre el número de vértices y el número de aristas. Entonces, siempre cuando tengan n vértices, van a tener n-1 aristas. ¿Ok?
Entonces el número de aristas m va a ser igual a n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos construir un árbol de forma, vamos a decir, recursiva? No es recursiva, es al revés. Vamos a ir construyendo, agregándole vértices, ¿sí? Yo tengo un vértice, cuando agrego uno, sumo una arista, ¿sí? Agrego otro vértice, ¿cómo voy construyendo el árbol? Tengo que sumar otra arista, ¿ven? Si ahora vuelvo a agregar un vértice, tengo que sumar una arista. Entonces siempre voy sumando una arista más a medida que voy agregando vértices. Vértices. Esa sería la forma de ir construyendo a medida que se van agregando los vértices el árbol. Solo pueden agregar una arista cuando agregan un vértice, ¿sí? Porque agregar una arista extra nos haría formar un ciclo. Eso para ir armando de a poquito el árbol, ¿sí? Entonces siempre por eso vamos a tener n-1 aristas. Es la razón por la que podemos afirmar que el número de aristas va a ser siempre menor en 1 al número de vértices. En la teoría van a encontrar que hay varias definiciones equivalentes, ¿sí? La definición que nosotros hemos dado de entrada es esta, que es conexo y acíclico, pero también tienen que es un grafo conexo y tiene n vértices y n-1 aristas, pero ahora entienden por qué yo lo puedo definir de esta forma. Yo puedo decir que si tengo un grafo que es conexo y tiene n vértices y n-1 aristas, no hay otra opción que sea un árbol, ¿verdad? Entonces, estas son definiciones equivalentes. También puedo decir que con n vértices, n-1 aristas y un grafo acíclico, voy a tener un grafo, que es un árbol. No hay otra forma. El grafo sí va a ser un, un árbol. Entonces, esta también sería una definición equivalente a estas otras, ¿sí? Después, si tengo un camino simple entre cada par de vértices y ese camino es único, también tengo un árbol. ¿Están de acuerdo con esta última afirmación? Si, por ejemplo, yo elijo este vértice y quiero ir a este, ¿cuántos caminos tengo para ir desde el vértice A hasta el vértice B? Uno solo. Le pongamos nombre para que me digan cuántas formas tengo de Mm. llegar desde el vértice A hasta el vértice B. Una sola forma. Ujú. Entonces puedo ir desde A hasta C, hasta D y llego a B y no hay más opciones. ¿Por qué? Porque ¿qué clase de camino estoy buscando? Sería una cadena simple para nosotros. ¿Qué pasa en una cadena simple? No se pueden repetir los vértices. Ajá, no puedo repetir vértices. Entonces, si quiero hacer esa cadena, la única forma de llegar es esta, ¿sí? Porque si no, yo también podría armar un camino yendo y viniendo por acá, ¿se acuerdan? No puedo repetir vértices y no puedo repetir aristas. Entonces, si no quiero hacer eso, existe un único camino que une cualquier par de vértices que ustedes elijan. Entonces, cuando tengo esa condición, sé que estoy trabajando en un árbol. La estructura que está detrás de ese
único camino entre cada par de vértices tiene que ser sí o sí un árbol. Por eso también se puede considerar esta una definición equivalente de un árbol. Al existir, perdón, al existir un camino simple entre cada par de vértices, acá estoy asegurando la conexidad. Y al decir que ese camino es único, estoy asegurándome de que no hay ciclos. ¿Por qué? Porque si yo tuviera dos caminos distintos, ¿qué pasaría? Supongamos que quiero conectar A con F. ¿Qué pasa si tengo dos ciclos distintos? ¿Qué se forma? ¿Qué pasa si tengo dos caminos distintos? ¿Qué se forma? Conexo. Va Es cíclico. conexo, pero cíclico. Entonces, ese ciclo que se forma con el segundo camino hace que esta definición que acabamos de dar al poner la palabra único camino sea una definición equivalente para grafo. ¿Ok? Entonces, estos son teoremas que van a tener que estudiar y que van a tener que preparar como definiciones equivalentes a la definición de lo que es un grafo. ¿Sí? Repasen eso en la teoría. ¿Qué pasa si este es otro grupo de teoremas? ¿Sí? ¿Qué pasa si cuando yo tengo un grafo decido quitar una arista? Tengo un bosque. Se hace no conexo. Exactamente. Pierdo la conexidad y deja de ser un árbol. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo agrego una arista? El otro teorema. ¿Qué va a Favorito. aparecer? Un ciclo. Muy bien. Entonces, esas propiedades que tiene el árbol y que tienen la forma de un teorema, lo que hace es asegurarme que cuando yo tengo un árbol, tengo un grafo que mm, tiene la conexión mínima necesaria para esa cantidad de vértices. Evita cualquier redundancia, ¿sí? Y esa es la razón, el que es una estructura, vamos a decirle, minimalista, pero que a su vez tiene la conexión con todos los vértices, me garantiza la conexión con un mínimo de aristas, hace que sea la opción que elijamos los informáticos, porque me evita caminos alternativos, redundancias, opciones que añaden complejidad a cualquier proceso. Entonces, de toda la teoría de grafos, esta es la más utilizada en la informática y aplicada en un montón de, de áreas distintas, ¿sí? Los sistemas de archivos que utilizamos, ¿qué estructura tienen? ¿No es una estructura de árbol? ¿No le decimos el árbol de directorios? El árbol, ¿sí? Cuando hacen llamadas recursivas terminan haciendo un árbol. Usamos árboles de decisión. No sé si ustedes han llegado a usar, pero si no, en algún momento les van a plantear los árboles de decisión. Árboles sintácticos, árboles binarios de búsqueda, ese sí probablemente los hayan visto. Y lo que vamos a ver, y no estoy segura de que hayan visto todavía, son los árboles de expansión que vamos a ver un poquito más adelante nosotros. ¿Sí? Entonces, de todos los grafos, este es el más utilizado. No es el único. Sí, como vieron ayer, Dijkstra no usa necesariamente árboles, pero son bastante utilizados en distintas áreas. ¿Qué pasa con eh, los árboles? Nosotros normalmente los manejamos con raíz. No todos los árboles tienen raíz, ¿sí? Pero la estructura que usamos en la informática suele trabajar con árboles con raíz. ¿Qué es un árbol con raíz? Cuando ustedes eligen dentro de todos los vértices un vértice, para que sea como la cabeza de ese árbol y desde esa cabecita penden todo el resto de los vértices, ¿sí? Todo el resto de la estructura es como que queda colgada a partir de ese
vértice. Entonces, lo que hacemos es distinguir a un vértice y decir, esta es la raíz del árbol con la que yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces sigue siendo el mismo árbol, solamente que ahora interpreto a ese vértice como la raíz y lo marco y lo distingo del resto, ¿sí? Entonces voy a decir, dentro de ese conjunto de vértices, yo voy a elegir a el vértice R como la raíz. El A va a ser la raíz de este árbol, ¿sí? Sigue siendo un grafo, por eso puedo definirlo acá. ¿Y por qué evito la función phi acá? ¿Por qué la estoy quitando? ¿Qué clase de grafo es? ¿Tiene lazos y aristas paralelas que me compliquen? Es un grafo No. simple. Es grafo simple. Exactamente, es un grafo simple. Y como es un grafo simple, ya no necesito poner, ¿se acuerdan que yo les dije después podemos simplificar cuando tenemos un grafo que no necesita la función phi de incidencia? Bueno, este es el caso en el que empezamos a simplificar. Acá ya con el conjunto de vértices y el conjunto de aristas es suficiente para tener definido el grafo, porque acá va implícito el, la conexión, qué vértices quedan conectados por cada una de las aristas, ¿sí? Y incluso, esta es otra de las razones por la que también nos gusta, al elegir la raíz, es como si yo tuviera un dígrafo. Puedo interpretarlo como un dígrafo con esta dirección. ¿Ven? No sé si se alcanza a ver las flechitas, por eso las estoy dibujando yo encima, pero puedo interpretarlo como que hay algo superior después de algo de un segundo nivel, de un tercer nivel, de un cuarto nivel, ¿sí? Y es como si le estuviera dando dirección de forma implícita al elegir la raíz. Entonces, hasta un dígrafo se puede modelar y esa relación de asimetría que veíamos ayer en el trabajo práctico se puede representar de esta forma simplificada, simplemente mediante un árbol. ¿Ok? Entonces, esa relación de dirección se transforma en una jerarquía. Entonces, se utiliza para representar jerarquías, dependencias, ¿sí? ¿Quién depende de quién? Eh, ¿Quién es superior? ¿Quién es inferior? ¿Qué tiene que ir primero? ¿Qué tiene que pasar después? ¿Sí? Todo eso, toda esa secuencia de cosas se puede representar a través de un árbol, no necesitando la dirección, no necesito la función de incidencia dirigida. El árbol con raíz es como que de forma implícita me maneja esa dependencia, ¿sí? Y cuando tengo este tipo de árboles, entonces empiezan a aparecer algunos conceptos nuevos. Si yo tengo el vértice raíz y hay jerarquía, entonces voy a hablar de que U es el padre de B. Acá estoy tratando con dos vértices, U y B, ¿sí? Y que B va a ser el hijo de U. Entonces, si voy al árbol que yo tengo a la derecha, ¿quién es el padre de B? A, A, perfecto. A, ¿Y quién es el hijo de A? B. B. B y C. Y Y me paro aquí para el vértice E. ¿Quién es el padre de E? B. B, Perfecto. ¿Y quién es el hijo de B? D, Los dos, exactamente, E y D. Fíjense que en este caso yo tengo que B tiene dos hijos, tanto D como E, ¿sí? A también tiene dos o más hijos, ¿verdad? ¿Cuáles son los hijos de A? B, C, B, I. J y C. Perfecto. B, J y C, todos los que estén a una distancia, o sean adyacentes a A, digamos, serían los hijos, ¿sí? Como es relación de dependencia, fíjense que acá la adyacencia es relativa, depende del nivel en el que estén, ¿no?
pero siempre los padres y los hijos están conectados por una única arista. ¿La raíz tiene padre? No, No, para mí no. no, no, no. No, no tiene. Es el único vértice que no va a tener padre. ¿Sí? El resto, todos los otros, tienen un padre siempre. ¿Sí? Todos los vértices tienen hijos. No, no todos los vértices. No, fíjense que hay vértices que no tienen hijos. En un ratito vamos a aprender cómo se llaman esos vértices. ¿Sí? Vamos a otro concepto que usan un montón, el concepto de hermanos. Si yo tengo al vértice A y el árbol definido de esta forma, B y C se dicen hermanos, porque tienen al mismo padre. ¿Sí? Es como que acá se utiliza todo lo que nosotros hemos aprendido de los árboles genealógicos, lo aplicamos acá en los árboles con raíz. ¿Sí? Eh, ¿Me pueden decir otros hermanos aparte de B y C? B y C son hermanos porque tienen a como padre, ¿sí? Pero ¿qué otros hermanos pueden observar en en el árbol que tenemos aquí? De, D, E, D, F, G, E, Y. F y G. Muy bien. D y E, F y G también serían hermanos, ¿sí? Eso puede cambiar si nosotros eligiéramos una raíz distinta. ¿Qué pasa si yo elijo a C como raíz? Si C es la raíz, ¿qué va a pasar? Voy a tener por acá a F, por acá a G, por acá me va a quedar A, ¿verdad? De A va a pender B, de A va a pender B, y de B va a pender D y E. Ya no me alcanza para seguir dibujando. Pero ¿se dan cuenta cómo ha cambiado la configuración de los hermanos? ¿Quién es hermano de quién? Entonces, es importantísimo tener fijada la raíz y saber cuál es la raíz del árbol con la que yo estoy trabajando. ¿Sí? Otro concepto que se utiliza en los árboles con raíz es el concepto de antepasados y descendientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para H, ¿cuáles son los antepasados o los ascendientes? Todos los que están en el camino que une a H con la raíz. ¿Cuáles son los que están en el camino que une a H con la raíz? veía. Perfecto, E, B y A. Entonces, todos esos son los antepasados de H. Ahora, si yo quiero encontrar los descendientes de B, D Y y E. H. perfecto, D, E, H también sería un descendiente de B, porque está en la línea que sigue o que va más abajo de B hasta el final, ¿sí? Entonces, todo esto que está por debajo de B se transformaría en el grupo de descendientes de B. Entonces, si yo les pido los antepasados de F, Sella. sería perfecto. Y si pedimos los descendientes de C, F, D, F, F, G. G. perfecto, F y G. Ahí tenemos poquitos. Todos los que están por debajo son los descendientes, sin importar el nivel que tengan, y todos los que estén por encima van a ser ascendientes, ¿sí? Siempre cuando es por encima, tienen que estar en el camino que une al vértice que ustedes eligen con la raíz, ¿no? Desde el punto de análisis de ustedes hasta la raíz. ¿Cómo se llaman los vértices que no tienen hijos?
que aquí están pintados de amarillo, ¿sí? Esos serían los vértices que no tienen hijos. Los que no tienen hijos les vamos a decir hojas. También van a encontrar que los llamamos vértices terminales, ¿ok? Vértices terminales u hoja, cualquiera de las dos expresiones sabemos usar para los vértices que no tienen hijos. El resto de los vértices, incluyendo a la raíz, los vamos a llamar vértices internos. ¿Sí? Otro concepto cuando trabajamos con árboles con raíz, el nivel. El nivel de un vértice es la distancia que hay o en la cantidad de aristas entre el vértice que a mí me interesa, por ejemplo, el vértice B y la raíz. ¿Qué distancia tengo de B a la raíz? 1. 1. Uno. Entonces, B está en el nivel 1. ¿Qué distancia tiene H a la raíz? 3. 3, porque hay tres aristas que unen H con A. Entonces, 3 es el nivel de H. ¿Ok? ¿Cuál es el nivel de la raíz? 0. 0, porque no tengo distancia con la raíz, es la raíz. ¿Sí? Entonces, la raíz siempre tiene nivel 0. Y entonces, como yo tengo la estructura de niveles, me fijo en otro concepto que es la altura del árbol. ¿Qué es la altura? Es la longitud de la cadena más larga que yo puedo hacer entre la raíz y uno de sus vértices. ¿Cuál es la cadena más larga que puedo hacer desde la raíz? A, B, C y Desde H. A hasta H. Desde A hasta H. Entonces, ¿qué longitud tiene esa cadena? 3. 4. 4. No, la longitud, acuérdense que es el número de aristas. Ah, La 3. cadena, ¿se acuerdan que tenía el concepto de longitud de la cadena? Que es el número de aristas. Cuenten las aristas. 3. 3. Entonces, ese 3 es la altura. Fíjense que es que coincide con el nivel de H. ¿Ven? Entonces, la cadena más larga que yo puedo hacer en este árbol es la cadena que va hasta H y que tiene longitud 3. Entonces, 3 va a ser la altura del árbol. ¿Ok? Es, ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando de que recorríamos en profundidad los grafos? Bueno, es el de mayor profundidad dentro de un árbol. Eso es lo que va a determinar la altura. ¿Van bien hasta ahí? ¿Qué es un subárbol? Es un árbol que yo puedo hacer a partir de los vértices que tengo en otro árbol. Por ejemplo, lo que yo tengo acá pintado de color verde, ¿sí? Sería un subárbol con raíz en el vértice B. Elijo un vértice, que acá podría ser otro, por ejemplo, otro subárbol, y a partir de ese vértice puedo definir un subárbol, un árbol más pequeñito contenido en otro. ¿Sí? Es el vértice que yo elijo como raíz con todos los descendientes de ese vértice que elegí como raíz. Eso es un subárbol para nosotros. ¿Ok? Recuerden que si ustedes cambian, uy, acá me faltó terminar de unir. Si ustedes cambian la raíz, ¿qué pasa? Vamos a tener el árbol con la misma altura, mismos padres, mismos hermanos, o va a cambiar. Va a cambiar. Claro. ¿Cómo nos quedaría el árbol con raíz C?
lo construyamos. Me queda de este lado el vértice A. Voy a hacer una cosa. Por ahora, como no nos importa, en un rato esto va a cambiar, no nos importa el orden, voy a dejar A acá, ¿sí? Porque es el que va a quedar como más largo. Y de este lado voy a poner F y de este lado voy a poner G, ¿sí? Que serían los hermanos. Desde C, esos serían los vértices, ¿verdad? Desde A quedaría pendiendo B, B. Y desde B, D y DH. muy bien. ¿Vamos bien? ¿Qué altura tiene este nuevo árbol? 4. 4. 4. Porque ahora H hasta la raíz arma una cadena de longitud 4. Y esa es la longitud de la cadena más larga que puedo hacer dentro del árbol que tengo con raíz en C. ¿Sí? Fíjense que ahora tengo acá a F, a A y a G como hermanos. ¿Sí? Acá también tengo como hermanos a D y a E. Ha cambiado, D y E se han mantenido como hermanos porque penden de B, pero sí han cambiado los hermanos de C. No, los hijos de C, perdón, que serían los hermanos F, A y G. Así que siempre que tengan un árbol con raíz, es súper importante que sepan cuál es el vértice que van a utilizar como raíz y que lo dejen fijo, porque si no, con esa misma estructura, fíjense que no ha cambiado la estructura, siguen estando conectados de la misma forma. Al cambiar la raíz, estoy cambiando la relación, ¿sí? En muchos casos puede no ser importante, de hecho, ustedes han trabajado con árboles balanceados en algún momento o han escuchado hablar de árboles balanceados. Sí, los binarios. Sí, Bueno, en Los muchos ABL. casos trabajan con árboles binarios balanceados para que, porque fíjense que acá tienen una rama que ha crecido mucho y otras ramas que han quedado muy pequeñas. Obvio, este no es binario, pero ¿qué pasa? Es como que empieza a desbalancearse, crece mucho una rama y crece otra. Entonces, a veces elegir una raíz que esté más cerca del centro me balancea el árbol. ¿Sí? Bueno, el principio de los árboles balanceados es ese. Yo voy a mantener la raíz cerca del centro de la estructura para que no se haga demasiado largo en una de las ramas y demasiado corto en otras. ¿Sí? Entonces a eso apunta el tener árboles con raíz, a poder elegir bien estratégicamente la raíz para maximizar después los resultados de lo que yo quiero hacer. ¿Vamos bien? Nos queda todavía un Sí, ratito, profe. sí. ¿Alguna duda con esto que venimos mirando? Para esto ya lo vinimos haciendo, así que vamos a ir un ratito a la diapo que sigue. Ya ahora todos los árboles de los que hablemos a partir de ahora son árboles con raíz, ¿ok? Siempre trabajamos en árboles con raíz. Dentro de esos, ahora podemos hablar de árboles en los que nos importe la posición que ocupa cada uno de los hijos. Vieron que yo recién cambié de lugar a F y a G, pero hay situaciones, y en informática se utiliza un montón, en las que a mí me importa saber quién es el que está en primer lugar
en segundo y en tercer lugar. Y si yo cambio algo, tengo como resultado una estructura distinta. ¿Sí? Bueno, a ese tipo de árboles en los que a mí me interesa quién está a la izquierda, quién está al medio, quién está a la derecha, en qué lugar aparece cada uno, quién está arriba, quién está abajo, es como que es un tipo particular de árboles, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a hablar de no solamente árboles con raíz, sino pasamos a hablar de árboles ordenados, donde el orden en el que aparecen los hijos genera estructura distinta, un árbol distinto, ¿sí? Entonces, como grafos pueden ser equivalentes e isomorfos, como árboles los miro que como dos árboles distintos. A eso me refiero con árboles ordenados. Entonces, si yo tengo esta estructura, ¿sí? El árbol ordenado, ¿puedo permutar como yo hice en la diapositiva anterior los hijos? ¿Los puedo cambiar de orden? No, no se puede hacer, ¿sí? Tengo que tener fijado cuál es el orden en el que aparece. ¿Cuándo se utiliza ese tipo de estructura? En las diapos van a ver, en las diapos no, en el práctico van a ver que utilizamos muchas veces los árboles para representar, por ejemplo, operaciones matemáticas. ¿Y qué pasa si yo les pongo A menos B? ¿Es lo mismo que B menos A? No, no es lo mismo. No, son distintas. Entonces, obviamente, los árboles van a ser distintos, ¿ok? Cuando tienen que representar los árboles de las expresiones matemáticas, lógicas, árboles de decisión, cuando trabajan en XML, HTML, con la estructura de árboles, los árboles de búsqueda, el orden es súper importante. Entonces, dependiendo de el contexto en el que ustedes estén trabajando, pueden estar trabajando con árboles ordenados o no. Ustedes van a tener que decidir cuándo lo hacen. Entonces, acá aparece una de las formas de ordenar el árbol y saber cuál es la posición de cada uno, es utilizar lo que se conoce como el sistema universal de direcciones. Con esto le voy a dar una etiqueta a cada vértice y esa etiqueta me va a permitir saber cuál es el lugar, el orden que ocupan dentro de el árbol. Entonces, a la raíz le asignan siempre el nivel 0. A los hijos de la raíz le ponen 1, 2, 3. Los números naturales de 1, 2, 3 en adelante, ¿sí? Ordenados de izquierda a derecha. Fíjense que siempre vamos en esa dirección. Una vez que puse al primer nivel, empiezo de forma recursiva a definir a partir de este segundo nivel, de forma recursiva, a ponerle a cada vértice el nombre del padre, que supongamos que el nombre del padre es A, seguido de un punto y después de un número natural también de izquierda a derecha. Entonces, acá el padre se llamaba 1. Entonces le agrego punto 1. Acá el padre se llamaba 1, le agrego 1.2. Y así voy construyendo la etiqueta que me va a indicar cuál es el orden que va a ocupar cada uno de los vértices. Pero, si yo quiero agregar aquí un vértice y aquí otro, ¿sí? ¿Cuáles serían las etiquetas que corresponderían a estos dos vértices? La etiqueta Uno dice el nombre del padre y un número 1, 2, 3 de izquierda a derecha, ¿sí? sería Sería el 1.1.1, 1.1. Y acá este otro, el 1.1.2. punto 2. Le agreguemos a este 3 hijos y díganme las etiquetas. 3.2.1,
El El que sigue. 3.2.2 y el 3.2.3. Muy bien. Si tuviéramos un hijo más, 3.2.1. muy bien. 3.2.2.1. Entonces, fíjense que a través de ese sistema de etiquetas, yo puedo identificar la posición que tiene exactamente cada vértice dentro del árbol. Eso genera un orden, ¿sí? Entonces, yo directamente me estaba yendo al orden, había dejado acá una diapo que cuando ustedes ven el 3.2 saben exactamente el camino que hay que seguir desde 3.2 hasta la raíz, ¿ven? Entonces la etiqueta me indica todo el recorrido que tengo dentro del árbol. Eh, También me indica el nivel, porque cuando tengo 3, 1, 2, me está indicando que estoy en el nivel 3, ¿sí? El 1.2 me está indicando que estoy en el nivel 2. Acá estoy en el nivel 1, bueno, y el nivel 0 de la raíz, que es el único que lleva esa etiqueta corta, que es el 0. Bueno, lo que yo ya me estaba yendo es a esto, que es, esto genera un orden que se conoce como el orden lexicográfico. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que el 1 lo vamos a considerar menor que el 2. El 1.1 va a ser menor que el 1.2. Acá vamos a empezar a hablar de precedencia para no decir menor, ¿sí? El 1.1 precede al 1.2, va a ser la expresión que vamos a utilizar en este caso. El 1.2 va a preceder a 1.2.1. Entonces yo puedo ir armando un orden dentro del árbol a partir de esta secuencia, ¿sí? Siempre van a comparar la primera componente con la primera componente y la segunda componente con la segunda, ¿sí? Cuando sean iguales, la primera componente pasamos a tener en cuenta el orden de la segunda. Acá, frente a igualdad de la segunda componente, pasamos a comparar la tercera. Y como verán, el 1.2 precede al 1.2.1, ¿sí? Entonces, se establece un orden, un criterio bien claro de ordenación. Para el árbol que nosotros teníamos acá, ¿podríamos armar el orden? ¿Qué orden se generaría? ¿Quién precede a todos? El 0, ¿verdad? Después, ¿quién seguiría? El 1. El 1. Y El después van a tener que ir al 1.1 porque el 1.2 va a ser mayor que o va a seguir al 1.1. Entonces, primero tengo que ir a 1.1. De ahí van a tener que ir a los hijos. 1.1.1. Después van a tener al 1.1.2. Y recién van a poder ir a 1.2. Ahí recién voy a poder pasar al 2. El 2 va a preceder al 3. El 3 va a preceder al 3.1, que va a preceder al 3.2, que va a preceder a 3.2.1. ¿Se dan cuenta cómo viene? Uy, acá voy a tener que seguir aquí abajo. El 3.2.1 voy a arrancar desde 3.2.1, 3.2.2 seguía, ¿no? 3.2.2 que precede a 3.2.2.1 y que ese precede finalmente al 3.2.3. Esto que yo acabo de escribir utilizando el signo de precedencia es el orden generado a partir del sistema universal de direcciones que hemos utilizado para este árbol. ¿Sí?
Si quieren, no es necesario que los escriban con el signo de precedencia, pueden escribirlos uno debajo del otro, encolumnarlos, pero lo importante es que nosotros sepamos exactamente cuál es el orden o la secuencia generada a partir del Sistema Universal de Direcciones. Este Sistema Universal de Direcciones es el que termina utilizándose en la informática para ordenar las cosas. ¿Sí? ¿Van bien? ¿Pueden armar ustedes el orden para este árbol? ¿Cuál Sería sería el orden generado para el árbol que tienen acá? el 0, el 1, el 1.1, Sí, 1.2, el 2, el 3, el 3.1, sí, el Tres punto 3.2 dos. y el 3.3. perfecto. ¿Sí? A eso me refería. Estamos poniendo en orden de esta forma. ¿Sí? Este sería el orden que vamos siguiendo. ¿Sí? De menor a mayor. Ok. Otro concepto, lo que vimos recién es un árbol ordenado, ¿sí? Otro concepto que puede utilizarse en la informática son los árboles enearios. ¿Qué es un árbol eneario? Un árbol en el que cada vértice tiene como máximo n hijos, ¿sí? Eso es eneario. ¿Qué pasa cuando yo les digo que estoy trabajando con un árbol 3 ario? ¿Qué No puede tener significaría? más de 3 hijos. Muy bien. O A menos. lo sumo, Ah, 3 hijos. Como máximo va a tener. Entonces, fíjense que esto es lo mismo que un 3 ario, ¿sí? Lo que tienen acá. A lo sumo, 3 hijos. Si tiene a lo sumo 2 hijos, ¿cómo se llama? binario. Perfecto. Este es el que ustedes conocen más, el árbol que más han trabajado. Sí, Sí, Ujú. Sí, tengo que a lo sumo tiene un hijo, lunario. un ario. Exactamente. Entonces, los árboles unarios, binarios, 3 arios, que a los 3 arios les dicen ternarios, ¿sí? Y los árboles M-arios son todos ejemplos de árboles N-arios, ¿sí? Que tienen a lo sumo N hijos. El que tienen acá, ¿cuántos hijos tiene a lo sumo como máximo? parece un binario. Claro, pero por este lado parece binario, pero si miran acá, ¿cuántos hijos tiene la raíz? Ah, tiene tres. Un Ajá. Sí, ternario. La raíz también cuenta, la raíz también mírenla, entonces Mm, como la raíz tiene a lo sumo como máximo 3 hijos, es un árbol ternario. ternario. ¿Ok? Siempre fíjense cuál es el vértice que tiene mayor cantidad de hijos y ese es el que les va a definir el tipo de árbol con el que están trabajando. ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo de árbol sería el que tienen acá? Ternario. Muy bien, tienen un árbol ternario, pero fíjense que ahora le estamos agregando una palabra más, completo. ¿Por qué? Porque ahora no es que a lo sumo tiene 3 hijos, sino que tiene exactamente 3 hijos. Cuando tiene hijos, tiene 3. Si no tiene hijos, es una hoja, que también es posible, pero cada vez que hay un vértice interno, el vértice interno tiene exactamente 3 hijos. ¿Sí? Ese es un árbol ternario completo. ¿Se animan a que dibujemos un árbol binario
completo de 3 niveles? Profe, para hacer un árbol binario completo de 3 niveles tendríamos la raíz y cada uno tendría exactamente 2 hijos. Tendría que ser hasta la A, B, C, D, E, F, G, H, hasta la H. A, B, C, D, E, F, G. ¿Vale o no? Como un árbol binario completo. Sí, todos tienen dos ¿Y hijos. tengo 3 niveles o no? Nivel uno, nivel 2, nivel 3. Sí. ¿Sirve o no? Sí, sí, sí sirve. Sirve. Perfecto. ¿Sí? Es un árbol binario completo. Es probable que ustedes estén pensando que estamos obligados a hacer algo así. Este también sería un árbol binario completo de nivel 3, ¿sí? Pero ahí lo que estoy haciendo es que todos los vértices terminales queden en el mismo nivel. En cambio acá yo tengo un vértice terminal en el nivel 1. ¿Se dan cuenta que es como que estoy truncando? Esta estructura sería con todos los vértices incluidos, solamente vértices terminales en el último nivel, todo el resto son internos. Pero no es ese la definición de completo. Es completo cuando tiene exactamente 2 hijos en cada vértice interno, ¿ok? No importa si están todos completos o no. En qué nivel queden los vértices terminales, no importa. Este sigue siendo un árbol binario completo, ¿sí? Si yo le agregara a esto 2 vértices, uy, así, ¿sería un árbol tresario completo o un árbol ternario completo? No, No, No. incompleto. No, ahí quedaría en un árbol ternario, ¿se dan cuenta? Ah, sí, Para que ternario. sea completo le tengo que agregar exactamente 3 hijos a cada vértice interno que yo le decida transformar en un vértice interno, ¿sí? Que yo elijo. ¿Van bien? Sí, profe. Acá fíjense que solamente estoy hablando de que es completo la cantidad de hijos, pero si me importa la posición que ocupa cada hijo, entonces además de un árbol lineario, podemos hablar de un árbol lineario posicional, ¿sí? Fíjense que acá tengo el hijo izquierdo y el hijo de la derecha, bueno, que en este caso está vacío, ¿sí? Solo tiene el hijo izquierdo. Entonces yo este, puedo tener este árbol y son 2 árboles distintos. Y este árbol, que es el que tiene los 2 hijos exactamente, ¿sí? Puedo tener 3 árboles distintos de nivel 1 a partir de la raíz, ¿sí? El que tiene solo el hijo izquierdo, solo el hijo derecho, el que tiene ambos hijos. Bueno, sí, y podría tener el vértice, solamente el vértice raíz, ¿sí? Bueno, esos serían árboles posicionales. Me importa la posición y cada posición define un árbol diferente, ¿sí? Entonces, fíjense que, bueno, estos son árboles binarios, que fue justo el ejemplo que yo les puse ahí y además eh, posicionales. Entonces, cuando trabajan con ese lado, tienen el hijo izquierdo, el hijo derecho, ¿sí? Los 2 hijos o ninguno. Y ahí se termina. 2 árboles distintos. Mm, ¿Qué tipo de árbol tienen aquí? ternario.
árbol Sí, ternario. ternario. Podemos hacerle el etiquetado usando el orden lexicográfico, el sistema universal de direcciones, digo, para hacer el orden lexicográfico. Sí. Sí. ¿Cómo sería el orden? A, A ese B, cero. A, Después, en el primer nivel de izquierda a derecha, me pueden dictar qué etiquetas les ponemos. 1. No, me quedó igual que el otro. Sí, no alcancé a agregarle. Acá, ¿qué me quedaría? el 1, 1, El 1, 1, 2, o el 1, 2, 1, 2, y aquí 3, 1. 3. 3, El orden que generaría, ¿lo pueden dictar? Yo no lo escribo. 0, 1, 1, 1, 1, Sí, 2, 2, 3, 3, 1. ¿están de acuerdo? Sí. Sí, estamos perfectos. ¿Sí? ¿Es un árbol ternario completo? No, no es un árbol Mm, ternario. no. ¿Podría llegar a ser posicional? ¿Podrían hacerlo, trabajarlo como árbol posicional? Sobre todo si lo han etiquetado como hicimos nosotros. ¿Podrían trabajarlo con posición? ¿Podrían definir exactamente cuál es la posición de cada uno de los vértices respecto al padre? Si está a la izquierda, a la derecha, al medio. Sí, 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 también podrían trabajarlo como un árbol posicional. ¿Ok? Va a depender del contexto en el que ustedes estén, lo que siempre les digo. ¿Sí? Lo puedo llegar a utilizar como un árbol posicional si es que lo necesito. A este no habría problema. Solo que tendría que utilizar alguna estrategia como la del etiquetado que le hemos puesto para identificar exactamente cuál es la posición que ocupa cada vértice. ¿Sí? ¿Van bien hasta ahí? Sí, profe. Arrancamos con el, creo que lo último que vamos a alcanzar a ver hoy. Uy, igual que ahora va a pasar que hay algunas diapos en las que no terminé de armar los arbolitos ni modificarlos. Están medios copiados y pegados, pero creo que vamos a lograr armar la estructura. Esperen que se cerró la carpeta. Ahí voy. Mm, no, esperen que no sé muy bien. Esta no la tengo en mi compu. ¿Ven bien si las ven en ese tamaño? Sí se ve bien, profe. Yo sí también lo veo bien. Ok. Mm, porque ahora, como no la tengo todavía
terminada, está en proceso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un grafo como el que ven aquí a la derecha? Fíjense que eso es un árbol o no, así como está dibujado ahí a la derecha. No, no es un No, árbol. No es un árbol. ¿Por qué? Tiene ciclos Perfecto. conexos. Aunque es conexo, tiene ciclos y un montón de ciclos. Pero lo que yo les decía es, nosotros utilizamos los grafos para representar situaciones reales, ¿sí? Entonces muchas veces los grafos vienen de esta forma, no son necesariamente árboles. Pero, ¿sí? Yo quiero ver cómo puedo usar todos los vértices sin tener esos ciclos. Entonces, ¿puedo interpretar que dentro de ese grafo está escondido un árbol? ¿Es posible? Bueno, Profe, solo se tendría que, por ejemplo, C y B serán hijos de A, y E sería hijo de B, y D y F serían hijos de C. Es decir, eliminamos la arista que conecta a D, DF, DB y DE, y ya ok. estaría el árbol. Sí, lo que voy a intentar hacer es recortar, porque acá tenemos un pequeño problemita con que no puedo escribir. Acabo de descubrir eso. Ah, esperen, la vamos a pasar. Ahí la paso como PDF un ratito. Creo que el PDF sí lo vamos a poder escribir. Entonces, lo que me decías es que saquemos algunas aristas, ¿sí? ¿Qué aristas tendríamos que sacar? Me decías que saque, esto no se puede hacer más chiquitito. Estoy peleada con, vamos a salir de acá, con la forma de representar. ¿Qué aristas tendríamos que sacar? A ver si ahora me deja. ¿Me decías que saque cuál recién? La A, la D, Aquí. Esta tendríamos que sacar. Entonces, ¿qué otra? la D y F, La D con la F. la D con la B y la D con la E. Ah, y la F con la E también, para que no haya ciclos. Y la F con la E. Si yo saco esas aristas, ¿sí? Lo que me queda sería algo como esto. Me resaltó todo. No me sirve el resaltar. Vamos con el dibujar nomás. Me quedaría esto. Esta, esta, esta y esa. Estoy juntando todos los vértices. Tengo todos los vértices. sí, sí, sí. Sí, estoy usando todos los vértices. Y tengo el mínimo de conexiones. Entonces lo que obtengo es un árbol. ¿De cuántas aristas? 5. 5 aristas. ¿Sí? Miren un ratito
el que yo tenía dibujado acá, ¿es exactamente el mismo árbol que dibujamos recién, todos juntos? No, No, porque yo conservé, por ejemplo, la arista que conecta a D con E, que la habíamos sacado recién. Entonces el árbol es distinto, pero el número de aristas, ¿cuál es? El mismo. El mismo. Entonces, como trabajamos con árboles que me permiten conservar todos los vértices y minimizar el número de conexiones, ¿se acuerdan que había una relación entre el número de vértices y el número de aristas en un árbol? Fíjense que acá, como yo tengo seis vértices, ¿cuántas aristas tengo que tener en el árbol? 5. Cinco. Entonces, siempre voy a poder armar distintos árboles de expansión, todos de 5 aristas en este caso, sobre el mismo grafo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se denomina árboles de expansión. Nosotros trabajamos con el grafo y armamos, este es el árbol de expansión que resultaría del que yo armé. ¿Sí? El que nosotros armamos juntos sería este, que generaría otro árbol que me quedaría por acá. F, no pinta tan bien esto, F, C, encima me equivoco. Esperen un ratito que vamos a tener que... Acá es F, acá me queda D de dedo, acá me queda C, ¿sí? C se conecta con A, después tengo conectado con B y conectado con E, ¿sí? Me queda un árbol a partir del cual yo puedo trabajar. Y acá me quedaba otro, ¿sí? Yo no seguí dibujando hacia abajo, los dibujé hacia el costado. No hay problema porque igual entiendo cuál es el vértice que sigue, ¿sí? Siempre, como vamos a tener n vértices, el árbol va a tener n-1 aristas. Entonces, cuando ustedes se fijen, yo tengo uno que tiene 6 vértices, van a tener 5 aristas. Si tienen 4 vértices, van a tener 3 aristas, ¿sí? El árbol de expansión es cualquier árbol construido dentro del grafo que respete esas reglas, ¿sí? Mientras sea conexo y acíclico, ahí tienen uno. Fíjense que el árbol de expansión termina siendo un subgrafo del grafo original, por lo que puedo definir que el conjunto de vértices del árbol va a ser el mismo que el conjunto de vértices del grafo G. El conjunto de aristas del árbol va a ser un subconjunto de aristas del grafo G. ¿Sí? Acá fíjense que es igual, aquí es un subconjunto, ¿no? ¿Puedo usar el inclusión? Sí, porque acá estoy trabajando con el conjunto de aristas respecto al conjunto de aristas del grafo. ¿Ok? Es un subgrafo, ¿se acuerdan? ¿Y por qué de expansión? Porque mantiene todos los vértices. Entonces sigue conectando todo el grafo original, solo que con el mínimo de conexiones. Esencialmente es omite aristas, ¿sí? Pero no omite vértices. Entonces, como no Profesora, omite vértices, se llama de expansión. Sí, ¿qué pasa si yo tengo, supongamos un grafo no conexo? Un grafo sí que, un grafo como ese y que no tiene una conexión en E.
Si yo hago un árbol, ¿cómo sería el incluido, por así decirlo? Porque ya no podría ser incluido si es mayor que el del grafo original. No, por eso te decía, acá cualquier subgrafo podría omitir vértices, pero el subgrafo de expansión siempre trabaja con todos los vértices. Entonces, lo que nosotros tenemos es un subárbol de expansión, ¿sí? ¿Por qué de expansión? Es decir, no omitimos vértices, incluimos absolutamente todos los vértices del grafo. Eso quiere decir de expansión. Me expando tanto como el conjunto de vértices que yo tengo en el grafo original. Por eso no pierdo información relevante. Simplifico la información, pero no pierdo la estructura original. ¿Sí? Me quedo solo con la información que es relevante. Eso es lo que quiere decir de expansión. Entonces, fíjense, no sé si van a alcanzar a verlas porque están un poco claritas, ¿sí? Pero el grafo que yo tenía esto. Ese es el grafo con el que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, para ese grafo que tiene ese grupo de aristas, no me deja borrar. ¿Cómo podemos ir armando el grafo? El verde sería un árbol de expansión, el que yo No armé porque ahí. tiene un ciclo. No, porque tiene un ciclo perfecto. En este Entonces, ¿qué caso, tendríamos que ir haciendo? podríamos omitir, por ejemplo, o sea, cortar la conexión de C con D y ya tendríamos un árbol. Exactamente. Fíjense que fui haciendo distintas pruebas, ¿sí? Sobre la estructura, están muy claritas en las diapos, pero no sé si alcanzan a ver en la última diapo, en el T3, ¿sí? Me quedo solo con 4 aristas. Acá también me quedo solo con 4 aristas en T2. Esos dos podrían ser árboles de expansión. Para el mismo grupo de vértices. ¿Serán árboles de expansión esos? A ver si ahí se nota un poquito más. Ahí alcanzan a ver las líneas grises, ¿no? ¿O están muy claritas? ¿Qué dicen? Esas líneas que están ahí, las verdes, ¿serían Eh, un árbol de expansión? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque me llevan a usar todos los vértices. Ven que tengo la conexión entre A y B. Acá tengo conectados estos vértices. Tengo conectado B con C, C con D y D con E. Así que los vértices los estoy utilizando a todos. El conjunto de vértices del árbol con el que me estoy quedando, que sería T2, sería, esto quiso ser un 2 y miren, sería eh, A, B.
C, D y E. Ese es el primer control. Todos los vértices del grafo están incluidos dentro del árbol. El otro control, como son 5 vértices, ¿cuántas aristas tengo que tener? 4. 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Tengo exactamente la información que necesito para poder trabajar, ¿sí? Las 4 conexiones para esos 5 vértices, ¿sí? Y el que está a la derecha, el T sub 3, ¿también sería un árbol de expansión? Sí. Sí. Sí, porque también estoy incluyendo a los 5 vértices. Fíjense, de nuevo tengo A conectado con C, con B, con D y con E. Así que todos los vértices están incluidos, primer control. Y segundo, tengo las 4 aristas que conectan esos 5 vértices. Así que es un árbol. Entonces, no hay un único árbol de expansión, como vienen mirando. Nosotros podemos construir varios árboles de expansión a partir de un mismo grafo. Hay que aprender a encontrarlo, pero ese árbol de expansión tiene que cumplir siempre los mismos requisitos. Todos van a tener el mismo número de aristas y todos tienen que usar a todo el conjunto de vértices, tienen que conectar a todo el conjunto de vértices. Por eso, este subgrafo que estoy eligiendo acá, aunque es un subgrafo de expansión, como tiene un ciclo, mm, porque tiene 5 aristas en vez de 4, sería un subgrafo, pero no un árbol de expansión. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos que no hay un único árbol de expansión, podemos construir varios, pero cualquier árbol de expansión va a tener siempre el mismo número de vértices y de aristas. Profesora, ¿se puede tener un árbol que no puede, o sea, se puede tener un grafo que no tenga árbol de expansión? Supongamos un grafo que es básicamente, es como un árbol, pero tiene un vértice no conectado. Y como no podemos conectarlo porque excedería la cantidad de vértices del grafo original, entonces no sería un árbol de expansión. Ahí se me ¿Qué te reventa. parece si lees el teorema que te estoy mostrando justo ahora? Porque me parece que responde tu pregunta. ¿Qué dice el teorema? Cuando tengas un grafo G que es conexo, siempre vas a tener un árbol de expansión. Cuando G no sea conexo, no va a existir el árbol que cubra a todo el grafo. ¿Sí? Cuando tengan grafos como este, que es un grafo no conexo, va a ser el único caso en el que ustedes no van a poder encontrar el árbol de expansión. También dicen que el árbol de expansión cubre a G, ¿no? Porque usa todos los vértices, eso quiere decir que cubre a G. En este caso es imposible porque fíjense que yo puedo armar el árbol este, puedo tener este otro árbol, pero o es uno o el otro, no encuentro un árbol. Recuerden la definición de árbol era que fuera conexo, no tengo la conexidad entre esas dos componentes, entonces es imposible cubrir a todo el grafo, ¿sí? Porque son dos componentes separados. Entonces, cuando no hay conexidad, no hay árbol de expansión. Si el grafo es conexo, siempre va a existir. Lo único que tenés que hacer, como hicimos recién, es ir eliminando los ciclos. Entonces, una de las técnicas que existen para encontrar los árboles de expansión, y ya nos empezamos a meter un poquito en el tema de los algoritmos, es ir eliminando ciclos, armar un algoritmo en el que yo vaya quitando ciclos. Entonces, acá detecté un ciclo que lo está resaltado en amarillo. A ese ciclo que acabamos de detectar, ¿qué hago? ¿Se acuerdan que al principio de la clase les pregunté, ¿es posible hacer desaparecer el ciclo? ¿Cómo lo hacemos? Removiendo la arista que genera ese ciclo. Por ejemplo, Ujú. sería por ejemplo, la C con la B y la D con la E, ya tendríamos un árbol, por ejemplo. Exactamente.
¿sí? Bueno, lo que hacemos es ir aplicando de forma sucesiva. Primero elimino una. Yo en este caso elegí eliminar la arista que conecta A con B, ¿sí? Quité esa arista. Y después me faltaría eliminar el segundo ciclo, que es lo que me decían recién. Tendría que eliminar una segunda arista, ¿sí? Entonces, si yo voy eliminando sucesivamente las aristas, supongamos que elimine esta, puedo llegar a tener el árbol de expansión y ya está, ¿sí? Ok, entonces, primer método para ir encontrando es ir eliminando ciclos, ¿sí? Entonces, eh, acá les voy poniendo siempre la relación. Esto viene de que m es igual a n menos 1 en un árbol, ¿sí? ¿Cuál es el número de aristas que va a tener en el ciclo? Ahora, el desafío cuando trabajamos con grafo ponderado es un poquito más alto. ¿Por qué? ¿Qué pasa en un grafo ponderado? Cada arista que tiene asociado Un peso. un peso. Que ese peso puede ser distancia, el precio, tiempo, si es más fácil, más difícil, ¿sí? En realidad es o consumo de recursos o algo que a mí me interesa registrar porque transitar por esa arista me cuesta algo, ¿sí? Y entonces registro ese costo, le voy a llamar yo, a través de el peso, ¿sí? Y nosotros ayer estuvimos trabajando con encontrar el peso mínimo, el costo mínimo, la distancia mínima, ¿se acuerdan? Nos metemos en optimización. Cuando yo tengo los grafos ponderados, los árboles pueden ser súper interesantes. ¿Por qué? Porque me hacen como si fueran distancias, puedo encontrar el recorrido mínimo entre dos puntos, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cualquier árbol de expansión va a ser igual en un grafo ponderado? ¿O me puede interesar encontrar el que tenga el menor de los costos? Y entonces Eh, elegir una arista puede marcar la diferencia. Había varios tipos, pero cada uno diferiría en el peso, porque, por ejemplo, si yo empiezo a eliminar por ejemplo, la arista 7 para conectar D con F y elimino la arista que conecta F con E, perdería 10 en realidad, perdería 10 justamente porque se quitan las conexiones que formaban los ciclos. Claro. Pero entonces ahora tengo que elegir qué aristas me aseguran que el árbol sea mínimo, de peso mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, el árbol verde que yo tengo ahí dibujado, ¿cuánto pesa? Acá tengo Dos. 4, 2, 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuánto pesa el árbol que yo tengo? Ahí seleccionado. 4 más 2 más 1 más 12. 2 más 3 más 3. ¿Cuánto me da? Creo que puse un 3 de más. Hasta ahí. ¿Qué costo tengo? 12. 12. Sí. 12 es el costo total, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, en lugar de ese árbol, hubiera elegido, por ejemplo, este, este y este? Parecidos. Y a ¿Los costo costos 16. cuáles? Entonces, este árbol de expansión, el segundo, el que acabo de dibujar, ¿tiene un costo más alto o un costo más bajo? Más alto. Es un costo más alto. Claro. Entonces, fíjense que tengo el mismo número de aristas, pero al tener asociado un peso diferente, ¿sí?
puedo tener o un costo más alto o un costo más bajo. Entonces, ¿qué me va a interesar? De todos los árboles de expansión, ¿qué voy a querer encontrar? El mínimo, ¿sí? Entonces ya no es solamente buscar que queden conectados todos los vértices con el mínimo de conexiones, ¿sí? Sino que me va a interesar de todas esos árboles el de menor costo. Y entonces ahí tengo que elegir algún sistema que me permita descartar las aristas que cuestan más y que me queden las aristas de menor peso, ¿sí? Entonces, ¿qué harían? Elimino todas las caras. ¿Me funciona? No, Ah, ah. Me quedo solo con las más baratas. ¿Me arma el árbol automáticamente? ¿Se les ocurre alguna estrategia para poder encontrar el árbol que me dé el peso más bajo? No es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, nosotros afortunadamente tenemos el trabajo de un montón de gente que viene trabajando antes que nosotros para utilizar. Hay dos algoritmos principales, el de Kruskal y el de Prim, que estos los vamos a alcanzar a ver para la semana que viene. Esos dos algoritmos me permiten encontrar el árbol de expansión mínimo, el más pequeño, ¿sí? Básicamente lo que hacen es ordenar las aristas por peso y Kruskal, por ejemplo, va agregando las aristas siempre y cuando no formen peso, no formen ciclo, ¿sí? Como están ordenadas de menor a mayor, siempre va agregando las que pesan menos en primer lugar, pero va cuidando no tener peso adicional, peso innecesario, ¿sí? Este algoritmo trabaja a través de las aristas. Y Prim, para empezar, elige un vértice inicial y a partir de ese vértice inicial va armando el árbol. Fíjense que el punto de partida es un vértice, no ordenar las aristas, ¿sí? Entonces, se para en ese punto y a partir de ese punto hace crecer el árbol, ¿sí? Buscando conexiones, sumando conexiones mínimas. Después los vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿sí? Pero hoy más o menos les quiero ir contando de qué se tratan. Con esto vamos a dejar acá la clase, ¿sí? Con Kruskal y con Prim, que son dos algoritmos para encontrar los árboles de expansión mínimo. Y fíjense que yo acá tengo Kruskal ordenado de menor a mayor, les dije, ¿sí? Y van agregando las de menor peso, pero también lo podríamos hacer a Kruskal al revés, ordenando de mayor a menor e ir sacando las de mayor peso siempre y cuando no desconecten el árbol. Entonces, se pueden trabajar a Kruskal con dos variantes y a Prim con esta otra variante de ir sumando vértices y aristas al árbol siempre y cuando no generen ciclos parecido, pero partiendo desde el lado de vértice y sumando la estructura del árbol, ¿sí? Ok, nos quedamos ahí por hoy. ¿Alguna pregunta antes de... Recuerden, por las dudas no estuvieran ayer, estamos a menos de 2 semanas del parcial. El miércoles de la semana que viene es el último trabajo práctico, ¿sí?
La semana del parcial, el martes rendimos los cuestionarios, el miércoles cada comisión en su horario rinde la práctica y el jueves, en el horario de teoría, que sería en el horario de esta clase, ya les voy a confirmar el aula, que me están buscando aula, sería el examen de teoría, ¿ok? Todo en esa misma semana, martes, miércoles y jueves tendríamos las evaluacioncitas. Profe, ¿le puedo hacer Sí, una pregunta sobre la consigna del TP de dígrafo? sí. En el 14.3 dice coloreo mapa para que regiones limítrofes nos compartan color, pero Ujú. no hay un mapa, o sea, para colorear ahí. ¿En qué punto es? 14.13, va 14.3, Bueno, sería, si vieron que tienen un enlace dentro del aula virtual a un archivo de Word en sí, formato editable, sí. ahí les muestro. Si yo me debo haber olvidado de agregarles el grafo nada más, lo tengo que buscar y agregarlo. Ahí les abro el aula virtual y les muestro. Se los voy a agregar en ese archivo, ¿ok? Ah, dale, dale, Ahí les dale, profe. muestro dónde sería, pero les agrego en la versión del trabajo práctico número 4 en el enunciado editable, ahí. Bueno, Porque sí lo tengo, solo que me olvidé de copiar y pegar, sería Word Virtual Unjo, ¿no? Ahí se debe estar abriendo. ¿Cómo estamos requete lentos? Esperen un ratito. Me acabo de dar cuenta que me sacó del aula. O yo me salí. Capaz que cerré la ventana para que no hubiera tantas cosas abiertas. Está terriblemente lento, no se conecta. No sé por qué hace eso. No quiere que entre al aula. Ahí creo que me dejó. Entonces, cuando estamos en teoría de grafos, ustedes tienen acá el enunciado del trabajo práctico, no es el 3, es el 4.